que es un placer trabajar con ustedes, son un excelente equipo. Entonces, em, el tema de hoy es antropología digital. ¿Cuál es el punto de esto? Creo que dentro de una investigación que realicé entre el año pasado y esta, encontré que hay muchas cosas que necesitamos ir entendiendo de cómo nos vamos articulando y cómo va cambiando todo este sistema de lo que es ser humano, cómo nos conectamos, qué nuevos valores tenemos y entenderlo, una, para integrarnos mejor como sociedad, dos, porque hay cosas que no van a cambiar, que ya llegaron para quedarse. Y la tercera es para ver cómo podemos orientar nuestras actividades hacia esta nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Orientada hacia la parte digital, que ya empezamos a ver fusiones entre humanos y máquinas y algunas otras cosas que ahora, con todo este contexto de la cuarentena y del COVID y demás, pues hemos todavía hecho más uso de estas herramientas digitales. Entonces, me pareció muy conveniente. Entonces, voy a empezar, les voy a poner un pequeño video. No sé si se escuche la música, en realidad el sonido no es tan relevante. Se los voy a poner para que empecemos. Ay, Dios, espérenme. Creo que se tarda un poquito en cargar. Mm, qué raro. Denme un segundo. Vamos a ver qué pasa con ese video. Si no, se los pongo al final. ¿Qué les parece? Y así mientras continuamos con esta charla. Entonces, básicamente era una introducción, ¿no? A lo que estamos haciendo. Entonces, quiero explicarles primero, partir de las definiciones, ¿no? ¿Qué es? ¿Se escucha ahí alguien? Bueno, vamos a partir de cuál es el concepto de antropología digital. Primero vamos a definir qué es antropología. Y la antropología es el estudio de la realidad humana o ciencia que trata sobre los aspectos sociales y biológicos del ser humano. Esto es importante. Entonces, yo puse cuatro definiciones que me gustan mucho porque hablan de diferentes temas que vamos a ir articulando en el resto de la conferencia. La primera es la de Levi Strauss, que habla de que la antropología es el estudio de las estructuras, que tiene que ver con los hechos socioculturales, o sea, estas estructuras socioculturales que son las que nos van dando forma, ¿no? Taylor nos habla de la cultura que tiene que ver con el conjunto de creencias, hábitos y capacidad. Entonces, ahí entran todas las creencias, prejuicios, los hábitos que, por ejemplo, ahorita hemos tenido que cambiar. Todo eso tiene que ver con la antropología. Leslie White nos habla de las características igual culturales físicas, pero también biológicas, que este también es un tema que hay que tomar en cuenta. Y por último, Gertz, que nos habla de que esto tiene que ver con las formas en que las personas perciben su propio ambiente. Entonces, estamos hablando de estructuras, de cultura, de creencias, de hábitos, de capacidad, de aspectos biológicos y de percibir el propio ambiente. Entonces, tiene que ver con todo lo que es ser humano. Entonces, ahora todo esto interpretado justo por estos cambios en estructuras, creencias, cultura, etcétera, y el ambiente a través de una cultura digital. Entonces, pensemos que la antropología cultural, la antropología digital es un estudio cultural de los grupos o personas relacionados o insertos en la tecnología. Vamos a ver algunos números más adelante de cómo es impresionante cómo algunas personas tal vez están un poco más alejadas de la tecnología, pero otras están totalmente inmersas y no pueden ya concebir justo su cultura, sus hábitos y inclusive sus cuestiones de día a día sin el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, todo esto, la parte de estar online, se ha convertido en la forma de experimentar ahora lo que significa ser humano. Pensemos que ahora en estos tiempos de contingencia, de cuarentena, de aislamiento, hay muchas personas que su única ventana al mundo es a través de la tecnología.
Entonces, el estar online es lo que nos permite esto, ¿no? Entonces, esta nueva interacción es una parte híbrida, por eso es antropología digital, que junta lo tecno y lo humano. Entonces, fuera de meter contextos de si esto está bien o está mal, o meter justo esta parte de creencias que tenemos cada quien, yo les quiero mostrar un poco a través de la mirada de ciertos autores, filósofos nuevos y de estudios que se han realizado y he realizado, esto cómo nos está impactando. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las premisas principales de la antropología digital. La primera es que relaciona lo universal con lo particular. O sea, es como si partiéramos de la globalización hacia un contexto muy específico, por ejemplo, de tribus urbanas, que vamos a hablar de eso. Mantiene un compromiso holista. Toma en cuenta en esta concepción holística de que tiene que ver con muchas cosas o un todo, ¿no? Tiene un enfoque polimedia. Claro, porque no hay un solo medio. O sea, pensemos que inclusive en las redes sociales ya tenemos varias redes sociales, tenemos Netflix, tenemos Google, tenemos Zoom, es polimedia, ¿no? No parte de suposiciones a priori. Si ustedes o analizamos algunas otras teorías de antropología, de sociología, de relaciones internacionales, muchas tienen que ver con suposiciones a priori que se confirman. En la antropología digital no, porque como los cambios son tan rápidos y son tan acelerados, hay cosas que no se pueden suponer, sino solo observar. Rescata la voz de los usuarios. Esto es súper importante porque si lo trasladamos al concepto de negocios, ahora el interpretar la experiencia del usuario o la experiencia de quien está del otro lado de esta plataforma digital, la que sea, es donde vamos a empezar a entender esta interacción humana. Luego, centra su atención en las personas y no en la tecnología. Ojo, o sea, la antropología digital no se pone a analizar desde el punto de vista técnico cómo es que funciona una plataforma u otra, o si una está construida en Java y otra en Perl, y si usaron Agile para el diseño, ninguna de estas cosas. Lo que toma en cuenta es, como decía, la experiencia del usuario y la atención a las personas. Hoy puede ser Netflix, mañana puede ser otra plataforma. Hoy es Instagram, mañana ya es TikTok, ¿no? Utilizar el método comparativo, donde nos permite justo tener como esta comparación de qué funciona mejor que otra, ¿no? Dar cuenta de las ambivalencias y contradicciones del mundo digital, porque no hay nada dicho y además hay millones de contradicciones. Empecemos por el punto de que hay una sobreinformación y un excedente de información circulando en el ciberespacio. Y sin embargo, de pronto, la misma noticia, además la misma noticia falsa o esta fake news que anda circulando, es la misma que se encuentra en varios medios igual, casi copy-paste, si no es que descaradamente un cortar y pegar en todos los medios. Entonces son estas contradicciones donde sí hay mucha información, pero gran parte de esa información es basura, ¿no? Entonces, aquí les puse un párrafo que dice, las formas y métodos de participar en el mundo digital son diversas. Por ejemplo, mientras para algunas personas las redes sociales pueden entenderse como entretenimiento, para otras pueden ser medios de activismo y organización política. Ya, de hecho, tengo una conferencia que habla de eso, que es la injerencia de las redes sociales en las relaciones internacionales. Creo que le tengo que dar un update porque Trump todos los días me da nuevo material, pero es eso, o sea, justo el uso de de esta polimedia o de estos medios digitales llega a ser muy diferente para cada persona. Hay quien lo utiliza inclusive para la subsistencia de su negocio, hay quienes lo toman como entretenimiento, como dice aquí, e inclusive activismo y organización política, que ya hay muchos ejemplos. El primero que se ve a nivel mundial como más palpable fue pues la primavera árabe, ¿no? Entonces, partiendo de esas premisas, ahora vamos a hacer una comparación entre humanismo y dataísmo. Este término de dataísmo ha sido utilizado por varios autores y filósofos. A mí los que más me gustan que toman este término y le dan un contexto de mayor
uso y explicación y demás. Uno es Yuval Noah Harari, que lo utiliza en varios de sus libros, pero principalmente en Homo Deus, y también Byung-Chul Han, que lo utiliza en su libro de Hipercultura y algunos otros escritos que tiene. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque de alguna manera muchos de los valores y contra lo que contrastamos el cómo estamos viviendo las cosas ahora, lo contrastamos contra el humanismo. El humanismo fue esta corriente que surgió después, bueno, a la par del Renacimiento y se desarrolló durante los siguientes siglos, y el dataísmo es lo que estamos viviendo ahora, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Vamos a irnos por partes. Entonces, primero el humanismo. El centro del universo para el humanismo era el humano, ¿ok? Los descubrimientos que se hicieron durante esta época eran principalmente geográficos y técnicos. Pensemos en toda esta tecnología que se desarrolló, ¿no? O sea, que tiene que ver inclusive con la revolución industrial, y geográficos, pues América, para empezar, ¿no? Y muchas partes del mundo que estaban inexploradas, ¿no? Había un gran interés por las artes y las ciencias. De hecho, parte de lo que desarrolló mucho o se consideraba como un país desarrollado hasta hace algunos años era aquel que tenía un gran acervo cultural en cuestión artística y científica e inclusive deportiva. No sé si se acuerdan, tal vez no sean tan viejos como yo, pero cuando eran las Olimpiadas en la Guerra Fría, ¿no? Había una patente competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por ganar medallas, ¿no? Y sobre todo en ciertas disciplinas, que era muy, muy palpable, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el enfoque en lo humano, que al final son capacidades extraordinarias de los humanos, ¿no? Las artes, el deporte y las ciencias. Después viene el carácter literario. Esta idea de cultura relacionada con leer, con los libros, con las bibliotecas, con el generar conocimiento, viene desde el punto de vista humano y de documentación de este conocimiento de los Homo sapiens, ¿no? La libertad y el libre albedrío, que era uno de los principales puntos que se defendían, ¿no? Y que inclusive sigue siendo estandarte de muchos movimientos sociales y políticos, es donde la libertad y el libre albedrío se vuelven importantes, ¿no? Y, por ejemplo, vemos, aquí puse un ejemplo específico, ¿no? Que es la escritura y la narrativa. Durante la época humanista se utilizaba mucho que las personas escribían un diario, e inclusive hay libros muy famosos escritos a partir de ser un diario, ¿no? Hemos visto el diario de Frida Kahlo, el diario de Ana Frank, y algunos otros escritos que eran así, ¿no? Esta escritura y narrativa a través de los diarios que eran personales o inclusive a través de cartas, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de todas estas cartas históricas con la correspondencia que se escribía entre diferentes actores, bueno, artistas y demás? Bueno, pues aquí es donde cobra importancia. Ahora, ese humanismo ya no existe. Siguen siendo valores que están en nuestro inconsciente colectivo, que siguen estando vigentes en algunas creencias y valores, pero lo que hoy está vigente o lo que nos está rigiendo es el dataísmo. Por eso es importante entenderlo. Una es que el centro del universo ya no es el humano, son los datos. Y esto tiene ya por lo menos unos 30 años. Yo diría que empezó, ¿no? Y creo que viene más adelante en la presentación. Yo digo que empezó con la primer computadora, con Alan Turing, con esta necesidad de recolección de datos, pero que ya hemos visto de una manera mucho más palpable como dataísmo a partir o en los últimos 30 años. Luego están los descubrimientos tecnológicos. Hay una metáfora que hace Noah Harari en uno de sus libros que dice, si un campesino en siglo XI se hubiera despertado en el siglo XVI, probablemente no se hubiera sorprendido tanto de los cambios en el mundo porque era muy similar. Eh, algunas cosas más, algunas menos, pero en general el tipo de vida era muy parecido. Si trajéramos a alguien de 1800 a esta época y se despertara, vería un mundo totalmente diferente. Sí estamos
viviendo en el futuro que imaginaron muchos humanos, a excepción de los autos voladores, ¿no? Entonces, los descubrimientos tecnológicos son importantes. El interés por los datos y la información, eso es lo más relevante. Ahorita lo voy a seguir explicando después. El carácter masivo, todo es visual, todo es inmediato. La crítica destructiva, que a esto han ayudado muchísimo las redes sociales, sobre todo Twitter, por ejemplo. Ya no existe voy a cuidar lo que digo, sino que la parte del anonimato nos cubre de poder decir cosas muy terribles, ¿no? No existe el libre albedrío, es una de las cosas que sostienen tanto Chulhan como Noah Harari. El libre albedrío ha muerto. Ya nosotros no decidimos sobre lo que nos gusta, sobre lo que compramos, sobre lo que hacemos. Y vamos a ir más adelante explicando. Y ahora, a los jóvenes o a las nuevas generaciones que ya son nativamente digitales, ya no les interesa esta escritura y narrativa romántica de correspondencia y personal como un diario, ¿no? O sea, ya es participar en el mundo de los datos. Entonces, yo hago mi diario, pero a base de historias en Instagram o a base de estos videos que subo a TikTok o inclusive en Facebook con las cosas que comparto. Y esto me hace partícipe de un mundo de datos donde ya tengo X likes o X comentarios y como ven, se empiezan a volver también datos que vamos acumulando, ¿no? Ahora, el dataísmo, en definición, tenemos que son algoritmos y procesamiento de datos. Lo interesante de esto, y que lo habla Harari y algunos otros autores, como Zizek, es que em, nos están convirtiendo o nos están de alguna manera diseccionando a los humanos para que también nuestros pensamientos, nuestros hábitos, creencias, gustos, hobbies, etcétera, inclusive la parte artística, eh, se vuelvan algoritmos y se puedan procesar como datos. Entonces, esta inteligencia artificial ya, digamos que interpreta estos algoritmos humanos y los lleva a cabo, ¿no? El mundo ideal es donde los datos fluyen libremente, obviamente, porque los que sí son libres son los datos, no los humanos. El ritual es diario y de permanente conexión, o sea, ya la gente ya no se desconecta un segundo. Yo tengo que admitirme que soy de esas personas. Mi teléfono nunca se apaga. Es extremadamente raro que yo apague mi teléfono. Y cuando lo apago, bueno, siento que me estoy desconectando del universo. Es una mala práctica, pero hay unas estadísticas que dicen que el 87% de la población millennial no apaga su teléfono, nunca, ni siquiera para dormir. La inteligencia artificial decide por ti. Ya nos metemos a Amazon y nos dice, mira, encontré este contenido para ti. Nos metemos a Netflix y nos dice, mira, estas series o estas películas te van a gustar. Ya todos estos algoritmos que han leído y entendido qué es lo que nos gusta y cómo funcionamos, ahora deciden por nosotros. Y claro, nos hacen la vida mucho más sencilla, por supuesto, para eso están diseñados, pero entonces toman de alguna manera las decisiones, ¿no? Ahora la Santa Trinidad es el Internet de las cosas, que va a venir como la nueva ola, el Big Data, que ya tiene un rato funcionando, y todo lo que tiene que ver con la nube. Bueno, y con la 5G, que ahora está tan satanizada, porque no voy a entrar a teorías de conspiración, pero evidentemente tanto el Big Data como la conexión constante, como el que toda la información esté en la nube, requiere de una conexión súper poderosa. Y eso es la 5G, ¿no? Y los oráculos, que vamos a hablar de eso más adelante, que son Google, Facebook, Waze, Netflix, YouTube. Entonces, le pregunto al oráculo Google qué significa esto, le pregunto al oráculo Waze cómo voy a llegar más rápido, cómo llegar a un destino que no conozco, a Netflix qué voy a ver hoy, ¿no? Entonces, son como estos nuevos oráculos en la cultura, ¿no? Entonces, les voy a dar algunos datos para que, creo que poner en contexto esto que a lo mejor se siente como muy exagerado de mi parte, pero nada más fíjense en estos datos. La información producida en un minuto, o sea, estamos hablando de 60 segundos. Se generan en un minuto 2.1 millones de Snapchats. No tengo el dato de TikTok, pero yo creo que debe ser un poquito más.
3.8 millones de búsquedas en Google. Imagínense la información que tiene Google de nosotros, qué miedo. 1 millón de logins de Facebook, 4.5 millones de videos vistos en YouTube, 188 millones de correos enviados, que el correo ya va a ir de salida en los próximos años. Y por eso es que los videos ahora, en lo general, tanto los videos de aprendizaje como los videos de entretenimiento, sobre todo estas redes más enfocadas en los públicos más jóvenes, como Instagram y TikTok, no duran más de 1 minuto. Esa es la restricción. Porque es que si no, entonces no te da tiempo de ver todos los videos que hay. Habitantes a nivel mundial, más o menos, son 7.700 millones de personas. Ya sabemos que la mayoría se distribuyen en China y en India. Y hay 25.000 millones de dispositivos conectados. Es correcto. Hay más dispositivos conectados a Internet que personas. Ajá. Entonces, por ejemplo, habitantes en México somos más o menos 127 millones también, de los cuales el 67% el año pasado, estamos hablando de 75 millones más o menos, se conectan a Internet, o sea, son internautas, digamos, de manera constante. Si ven, no son todos, ¿eh? Todavía hay una gran parte de la población en México que no está conectada o que no tiene acceso a estos medios digitales. Por eso es que ahora, con estos temas de aislamiento y de contingencia y demás, pues obviamente las personas que de pronto pensemos en los niños que no tienen acceso a Internet, etcétera, ¿no? O sea, sí tiene otras connotaciones. Pero fíjense nada más, hay 4.19 dispositivos promedio por mexicano. ¿Qué quiere decir? Que cada internauta, o sea, en este caso, de los 75.8 millones, tienen por lo menos 4 dispositivos conectados a Internet. O sea, pensemos en el teléfono, la computadora, a lo mejor la tablet y la Smart TV. Ahí ya tienen 4, por ejemplo. Más los que se nos ocurran, ¿no? Entonces, ya poniéndolo en contexto, vamos a ver si este video sí me quiere. Yo les digo que la tecnología luego es como los hijos. Uno quiere que sonrían y no nos hacen caso. Voy a terminar la presentación y voy a regresar a este video porque está interesante. Es cómo va creciendo el número de usuarios de Internet a nivel mundial y se va viendo cómo al principio, pues obviamente Estados Unidos es el líder y luego cómo va subiendo China y luego cómo va subiendo India y van dejando a Estados Unidos relegado, obviamente por el tamaño de población, pero también porque tanto China como India, más China, se ha preocupado porque todos sus ciudadanos estén conectados. Y ahora con este tema de la cuarentena y del aislamiento les fue sumamente útil, porque con eso pudieron rastrear gente, impedir movimiento. Por ejemplo, tenías un GPS que detectaba si salías de tu casa o no. Todo esto haciendo uso de la tecnología y de la cantidad de gente que tiene conectada. Y todo esto luego hay que interpretarlo con las generaciones o, digamos, con los grupos pues sí, de generaciones. Yo les digo que esta idea de clasificar las generaciones obviamente viene con el nacimiento del marketing en el siglo XX. Fuera de muy específicas generaciones, no hablamos de la generación de 1720 a 1730, cómo se vestía, ¿no? Lo englobamos en periodos históricos un poco más amplios que eso, pero ahora ha cobrado importancia, una, porque sí hay cambios muy visuales de hábitos, de creencias, justo antropológicos, de generación en generación, que ahora son muy palpables debido a la tecnología. Entonces, las generaciones que más o menos analizamos los mercadólogos ahora, va de los centennials a los baby boomers. Ahora hay otra generación que le llaman la generación alfa, que son los niños más pequeños. Échenle un ojo por ahí. Entonces, los baby boomers, pues son esta generación que le tocaron grandes cambios, pero pues finalmente era una generación analógica, aunque ya empezaron y muchos de ellos crearon la tecnología que hoy utilizamos, en realidad su vida era analógica, o sea, querían hablar con alguien, iban y lo visitaban. Querían tener una comunicación con alguien a distancia, le escribían una carta física, ¿no?
querían escuchar música, ponían un disco de vinilo, ¿no? Todas estas cosas que hoy hacemos de manera digital, esta generación lo hacía de manera analógica. La generación X, pues aquí hay como diferentes periodos y fechas y demás. Algunos dicen que los baby boomers es hasta X año y que la generación X, no sé. La generación X en su momento marcó ciertas tendencias porque era una generación, se percibía como una generación desesperanzada, ¿no? Hijos de la crisis, de un contexto que ya no permitía tanto el sueño americano como se quiera pensar, pero fue una generación que hizo, que consolidó los cambios sociales que empezaron los baby boomers. Pensemos que los cambios sociales en los 60 pues ya tienen 60 años, ¿no? Entonces, generación X vino a, de alguna manera, consolidar esos cambios y esas creencias y empieza a ser esta generación que empieza a entrar al ámbito digital, ¿no? Si digamos que es esta generación puente entre lo analógico y lo puramente digital. Luego tenemos a los Senial, que es una generación ahí que se identifica entre generación X y Millennial, que es todavía más híbrida en cuestión digital. Luego vienen los Millennials, que yo creo que es una generación malentendida, criticada sin fundamento, en fin, ¿no? Pero que hay que tener muy en cuenta porque son los que hoy mantienen la economía, los que hoy están construyendo cosas, los que hoy pagan impuestos, en fin, o sea, junto con la generación X, estas dos generaciones son las que hacen lo que hoy existe, ¿no? Y los centennials, que son como esta generación más joven, que ya es totalmente nativa digital. Todavía a los millennials les habrá tocado ir a Blockbuster a rentar una película, ¿no? O comprar un CD o alguna de estas cosas. A los centennials ya no les tocó nada de eso, ¿no? No tienen ni idea de lo que es. Ajá, o lo hacen por referencia, pero no lo vivieron, pues, ¿no? Entonces, el contexto de esta antropología digital ya lo podemos analizar en cómo se generan o cómo se hace este intercambio con esta nueva generación entre los miembros de esta generación, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos ver que no han cambiado. O sea, ahora que dicen, es que todo el mundo se adicta a las selfies. Pues antes también, lo que pasa es que no todo el mundo era artista para pintarse a sí mismo, pero casi todos los pintores tenían su autorretrato, ¿no? Y pensemos en todos los reyes y príncipes y demás que les pagaban justo para que les hicieran sus selfies. O sea, la idea de yo quiero que mi imagen quede plasmada en algo bello ha existido siempre, ¿no? Em, entonces, esto, aunque ahora con la facilidad de hacerlo con justo estos medios digitales, los propios teléfonos, etcétera, que inventaron una cámara frontal fue lo máximo para la parte egocéntrica de todos nosotros, ¿no? Entonces, las selfies no han cambiado, el egocentrismo tampoco. Antes, los papás o la gente le gustaba estar leyendo el periódico, o sea, literal ponía una barrera enfrente, ¿no? Donde ni siquiera les podías ver la cara y estaban así por horas. Me van a decir que no se usaba tanto como el celular, ¿cierto? No es lo mismo estar así por horas que estar así, es más cómodo. El periódico es finito, de repente ya no todas las secciones me interesan, la cantidad de datos que yo tengo aquí es infinita. Pero es esta idea de yo me abstraigo en un contenido que solo me interesa a mí, también ha existido. Lo que cambia ahora es la interacción y, como decían al principio, la polimedia, ¿no? Luego tenemos a las tribus. Este es uno de los temas que más me han apasionado de la parte de antropología digital, porque ahora funcionamos mucho en estos términos de comunidades muy cerradas, muy específicas, estas tribus urbanas digitales que tienen sus propios comportamientos, sus propios hábitos, etcétera, y desde un punto de vista de negocios de mercadotecnia, pues es importante entenderlo porque si no, no me voy a poder comunicar con ellos. Y entonces, a lo mejor que yo le muestre a una tribu de emos, una figura de alguien muy fresa, que también es otra tribu, tal vez no les llene y no haga que compren este producto, ¿no? Y
lo hemos visto en esta diversidad, por eso les digo que todo está interrelacionado, porque esta diversidad en cuanto a oferta de contenidos, de productos inclusive, también está relacionada con que ahora la diversidad es más aceptada, ¿no? Entonces, la diversidad en todos los sentidos. Entonces, por eso es importante entender cómo funcionan estas tribus urbanas y cuál es mi tribu, para que yo me pueda comunicar mejor con ellos y pueda, de alguna manera, generar un mayor sentido de pertenencia, ¿no? O en el caso de un negocio o de ventas, pues que yo entienda a quién le estoy vendiendo y cómo funcionan. Por ponerles un ejemplo, la tribu de mamás digitales, las mamás antes, por lo menos mi mamá sé que así lo hizo, que tenía alguna duda y le hablaba a su mamá, ¿no? Y le decía, oye, es que le pasó esto a mi hija, no sé qué hacer. Ya en el peor de los casos le preguntaba a su suegra, ¿no? Pero hoy las mamás digitales no le preguntan ni a la mamá, ni a la suegra, ni a la vecina, lo buscan en Google. ¿Qué hago si mi hijo está llorando? Digo, estoy exagerando, pero tal vez no, ¿eh? O sea, hay algunas cosas que mejor las buscan en Google, buscan referencias médicas, de pediatras, de gente que tiene como más información, comparan diferentes medios, en fin, entonces son mamás súper informadas. Este es por darles un ejemplo de una tribu específica que es importante entender, ¿no? Entonces, siendo mamás digitales, pues, ¿qué es lo que yo les puedo ofrecer? Pues muchísimo contenido, porque es que no se lo van a preguntar a nadie. Entonces, si lo buscan en la red, pues qué mejor que entren a mi página y encuentran las respuestas de lo que están buscando, ¿sí? Y así pasa más o menos con las demás tribus. Eh, Luego llegamos a los mitos. Esta parte es súper interesante. Porque en todas las etapas de la humanidad, pensando desde hace 6.000 años y cómo han ido evolucionando las creencias tanto religiosas como políticas, como de esta estructura social, han ido evolucionando, cambiando algunas a diferentes cosas. Entonces, hoy tenemos algunos mitos que son los que más circulan en esta en estos medios digitales y que forman parte del estudio de la antropología digital. Uno es el mito del dinero, porque el dinero ya no existe. Bueno, nunca ha existido, ¿no? O sea, el dinero es un concepto que nos inventamos los humanos. Noah Harari lo explica mucho mejor que yo. Busquen por ahí un TED Talk de él que es muy bueno. Pero el dinero no existe. Entonces, antes, por lo menos, eh, había una equivalencia entre el dólar y el oro, por ejemplo, o entre las monedas que tenían literal los bancos en dinero físico contra los créditos que otorgaban. Había como una equivalencia. Eso tiene mucho, mucho tiempo de no existir. Entonces, mucho de este dinero electrónico, sobre todo, no existe. No hay un respaldo. O sea, solo alguien se lo inventa de pronto, ¿no? Y así funcionan las criptomonedas y es parte de esta evolución en los mitos que estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, no hay manera de que haya dinero real que respalde la cantidad de crédito y de deuda que existe en el mundo, de ningún país. Luego viene el otro mito que yo, habiendo estudiado como primer carrera Relaciones Internacionales, me encanta porque los derechos humanos pues son un mito también, son una creencia. En algún momento nos inventamos que pues necesitamos estos derechos y les pusimos nombres y pensamos cuáles debían de ser, pero luego no sabemos un poco cómo administrarlos, ¿no? Y entonces ya se ha malentendido mucho hasta dónde llega la libre expresión, hasta dónde puede ser una opinión real, dónde ya no, eh, quién es más tolerante que el otro, qué parte de los derechos humanos deben ser protegidos inclusive por los particulares. Entonces, este mito empieza a cobrar como mayor importancia, ¿no? Luego la democracia. La democracia tampoco existe. Y menos en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, quien esté esperando ver algo democráticamente correcto en las elecciones de Estados Unidos este año, pues eso no existe, es un mito también. Entonces, ¿cómo funciona la democracia? ¿Cómo debería de existir? Viene desde los griegos, sí, pero la cultura, el intercambio, etcétera, el cómo estaba estructurada la sociedad griega no tiene nada que ver con el cómo estamos estructurados hoy en día, ¿no? Em,
nuestras raíces siguen en el derecho romano, ¿no? Y pues han cambiado demasiadas cosas desde entonces. Entonces, este concepto de democracia, pues también es un mito. Y el que más me gusta es el del éxito, el mito del éxito. ¿Qué nos hace exitosos hoy? Tal vez para los baby boomers era conseguir un trabajo estable, ganar bien, tener una casa, 2 perros, 3 hijos, un coche, unas vacaciones a algún lado al año. Pero hoy el éxito se mide por estándares totalmente irrisorios y entonces vemos que el éxito de pronto ya se ve lo normal, o sea, esto que a lo mejor era el éxito para hace 2 generaciones o 3, hoy se ve como algo mediocre, ¿no? Y entonces el éxito, ya todo el mundo quiere ser exitoso, ya todo el mundo quiere ser líder, ya todo el mundo quiere innovar. Y estos son los mitos que andan circulando a través de las redes sociales y de lo que más van a encontrar información últimamente, sobre todo tomando movimientos como todo esto que ha pasado con los movimientos racistas o antirracistas a nivel mundial, etcétera, ¿ok? Eh, Luego vamos con la inteligencia artificial. Porque todo esto, para que toda esta cantidad de datos y toda esta automatización tecnológica se lleve a cabo, necesitamos un motor detrás. Entonces, la inteligencia artificial no es tan nueva como creemos, en realidad es parte de 1955, o sea, más o menos de la misma época donde empezaron los ordenadores a funcionar adecuadamente. Y lo que buscaba es, este es un subcampo o una subdisciplina de la informática, donde se busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Entonces, básicamente le estamos enseñando a las máquinas a pensar como nosotros. Les estamos regalando nuestra inteligencia y nuestros algoritmos de cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos, ¿no? Y esto pues tiene algunos beneficios, algunos riesgos, ¿no? Entonces, con esta inteligencia artificial es como funcionan estos nuevos oráculos, ¿no? Entonces, yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos de la universidad siempre les digo, a ver, consulten a San Google, ¿no? Él sabe más que yo, a ver, búsquenlo, ¿no? O como les decía, San Waze, ¿no? ¿Cómo voy a llegar, Waze, sano y salvo en tiempo a mi destino? Santa Amazon, que puedes conseguir todo lo que quieras, y San Watson, que me encanta porque es justo esta personalización de la inteligencia artificial. Esta máquina Watson de IBM tiene una capacidad de procesamiento tal y es tan inteligente que hay algunos autores que han pensado que puede llegar a reemplazar muchos procesos humanos. Entre esos, por ejemplo, los diagnósticos médicos. Eh, Estos nuevos oráculos, una, controlan nuestros hábitos, a qué hora me despierto, a qué hora me duermo, dónde busco tal cosa, dónde encuentro tal otra, sugieren decisiones del día a día, inclusive Google con esta parte predictiva de texto, ¿no? Yo puedo empezar a apenas escribir algo y ya me da las opciones. Entonces, de alguna manera decide lo que estoy buscando, ¿no? Son los guardianes de nuestra memoria. Creo que el único teléfono que me sé de memoria es el de la oficina y el de casa de mis padres. Y eso porque me lo aprendí hace mucho tiempo, pero de ahí en fuera no me sé ningún otro celular, no se sientan mal conmigo, tampoco me sé los cumpleaños, pero es que estas cosas ya nos las dan las herramientas. Facebook es el encargado de recordarnos los cumpleaños de todos. Nuestro propio celular es el encargado de aprenderse los teléfonos, direcciones, todas las cosas que guardamos para verlas después. Entonces, son los guardianes de nuestra memoria. Son nuestros confesionarios. Hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama Everybody Lies, que habla de que nosotros le mentimos a todas las encuestas, a todas las personas que nos preguntan algo, menos a nuestras búsquedas de Google. Ahí es donde aparece realmente lo que pensamos y realmente lo que queremos saber. Eh, y como decía, ahora con todo este contexto, son nuestra ventana al mundo. Entonces, otra vez, dándole un contexto un poco más de negocio, ¿no? Desde el punto de vista de mercadotecnia, si yo quiero pertenecer a este mundo de datos, tengo que hablarme con estos oráculos. Entonces, tengo que poner
la liga o este código que le tengo que poner para que Google pueda rastrear mi página web, se lo tengo que poner a mi página, la tengo que indexar, tengo que hacer una serie de procesos para que el oráculo de Google diga, ah, tu negocio existe, ¿no? Con Waze algo similar, si quiero vender productos y que se conozcan más rápido, pues cualquier plataforma tipo Amazon, Mercado Libre, ahora Canasta Rosa, pues son las que me van a ayudar, ¿no? San Apple, pues que ahora es el que ha logrado hacernos prisioneros a muchos, ¿no? Yo les digo, yo me siento prisionera de Apple desde hace años, porque cada vez que quiero cambiar o mi teléfono o mi computadora o mi tablet, pienso en el dolor que es respaldar toda esa información y luego que no se hable adecuadamente con las otras dos cosas y entonces o cambio todo junto o cambio cada cosa, entonces mejor sigo siendo prisionera de Apple. Y lo hacen con sus aplicaciones, con los cargadores, o sea, ya una vez que entras ahí, ya, eres su prisionero un buen rato. Eh, entonces, todo esto he pensado desde el punto de vista negocio, como les decía, es cómo lo puedo utilizar para dar un mejor servicio, cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para utilizar chatbots, por ejemplo. Em, cómo puedo utilizarlo para la parte de Big Data, para leer justo el comportamiento de mercado. Cómo voy a usar el social listening o esta escucha de redes sociales para entender mi mercado, qué cosas quieren, las palabras clave. Todo esto hay herramientas que si las queremos ver desde el punto de vista profesional o de negocio, tenemos que usarlas, ¿no? Igual, por ejemplo, en Google, pensémoslo a nivel personal. No sé si alguna vez ustedes se han googleado. Yo hice eso conmigo misma hace poco. Creo que he estado aburrida a veces en la cuarentena. Y y de pronto, digo, a mí no me salió nada raro, pero hay cosas que dices, híjole, antes lo que pasaba en Las Vegas se queda en Las Vegas y hoy lo que pasa en Las Vegas se queda en Instagram, en Facebook, en YouTube, en, en todos estos medios, ¿no? Entonces, y es muy difícil borrar la huella digital. Entonces, eh, pues es parte de los pros y contras, ¿no? Esta es una frase que dijo Tai. Ahorita les voy a contar quién es Tai. Que dice, soy buena persona, simplemente odio a todo el mundo. Conste que no lo digo yo, lo dice Tai. Tai es un robot de inteligencia artificial de Microsoft que lanzaron en marzo del 2016. El problema de Tai fue que justo como es un robot de inteligencia artificial, pues va aprendiendo de las interacciones y de la información que se le va proveyendo. Y entonces lo que sucedió con Tai es que con la interacción que empezó a tener con los que se conectaban con ella, más la parte de redes sociales, se empezó a volver racista, se empezó a volver súper violenta, se empezó a volver con un discurso de odio, pero no era culpa de la inteligencia artificial, porque se desvirtuó en su momento la noticia, ¿no? Diciendo es que la inteligencia artificial y los robots nos van a odiar. No es eso. Es que ese es el discurso que está en redes sociales. Ese es el discurso que le comunicaron a Tai y eso fue lo que aprendió. No sé si ven una película que se llama El Quinto Elemento, es muy vieja, véanla, es entretenida. Hay una escena donde está una de los personajes principales, que es una chica, y está aprendiendo, entonces aprende muy rápido, y entonces va aprendiendo como de diferentes imágenes, y de repente llega a la W, que es la de war, ¿no? De guerra. Y entonces aprende todo esto y dice, ya, la humanidad no quiere nada que ver con ellos, ¿no? Más o menos algo así le pasó a Tai, ¿no? O sea, absorbió una parte muy negativa y ese es el problema de la inteligencia artificial, porque aprenden de nosotros. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la información y los algoritmos y la forma de pensar que les vamos a dar a estas máquinas, ¿no? Entonces, un poco a manera de conclusión, para poder dar espacio a algunas preguntas, hay ciertas implicaciones en cuanto a la antropología digital que hay que tomar muy en cuenta. Está la justicia, la educación, los negocios, la globalización, la comunidad, la guerra, la salud, el trabajo. Entonces, pensando solamente en la parte de justicia, hoy que estamos viviendo en un mundo, es como si
estuviéramos en un experimento de decir, ¿cómo vamos a funcionar si casi todo fuera digital? ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Cómo va a ser esta interrelación entre seres humanos? Entonces, la justicia, digamos, a nivel gubernamental, está básicamente detenida. Por lo menos en México los tribunales están cerrados. No hay ningún tipo de innovación, ni se ve ni de cerca que empiecen a pensar en agilizar ciertas cosas a nivel digital. Siguen pendientes muchas cosas, a pesar de que la tecnología ya existe, por ejemplo, para notariar documentos de manera electrónica, que hecho es más fiable que una eh, firma autógrafa, y sin embargo, hay un gran atraso y un gran vacío legal en el manejo de todos estos temas, ¿no? O sea, si nosotros analizamos cómo funcionan los tratados de libre comercio, cómo funcionan todo este tema de reglas en cuanto a comercio, el 98% son reglas que aplican a comercio de bienes y servicios tangibles. Hay muy pocas que están enfocadas a proteger, por ejemplo, los derechos de autor, pero digitales, que están enfocados a, por ejemplo, no generar fake news, ¿no? En fin, muchos de estos vacíos legales que existen, ¿no? La educación, bueno, aquí tenemos un ejemplo perfecto, cómo está cambiando la educación. Sí hay una parte presencial que sigue siendo importante porque es que los humanos somos de colectivo, los humanos funcionamos en grupos, somos gregarios, pero la educación tiene que cambiar. La educación al final que tenemos hoy sigue estando bajo el modelo prusiano del siglo XIX, que estaba enfocado a generar trabajadores o empleados para fábricas o para la agroindustria, y hoy pues ya estamos en otras cosas, ¿no? Ya necesitamos desarrollar otros tipos de pensamientos, en fin. Entonces va a haber toda una revolución con esto. Los negocios, como decía, ¿no? y lo he repetido y se lo he dicho a mucha gente desde hace tiempo, o sea, si tú no has encontrado la manera de insertar tu negocio en una estructura digital, vas a tener problemas. La globalización, este es un tema que me podría llevar otros 2 días, por lo menos 2 horas. La globalización para mí no tiene ya que ver con el intercambio de bienes y personas justamente y el traspaso de fronteras físicas, sino que la globalización ya está haciendo a través de una hipercultura. Entonces tenemos chicos conectados en Estados Unidos, en Corea, en Alemania, en Argentina, en México usando TikTok y comunicándose en el mismo tipo de lenguaje. La comunidad, que como decía, viene a través de estas tribus digitales. La guerra, pues ya a nadie le conviene hacer una guerra física, por lo menos no en ciertas partes del mundo. O sea, pensemos que alguien quiere tomar San Francisco, Silicon Valley, ¿no? Como dice Noah Harari en su libro. Y entonces quieren llevarse la riqueza que hay en Silicon Valley. ¿Qué van a hacer? Van a entrar a Google y se van a llevar ¿qué cosa? Los servidores, se van a llevar los correos electrónicos, se van a llevar a la gente que promueve los servicios. Ya no hay como esta riqueza antes de voy y me apropio del territorio, voy y me apropio de este oro o estas piedras preciosas. Eso ya no existe, es diferente. Ahora es una guerra por el consumo, es una guerra mediática, es una guerra por usuarios, por información, ¿no? La salud también va a cambiar por todos estos temas que decía del análisis de los doctores y demás, ¿no? Y el trabajo que pues, va muy relacionado con la parte de negocios, ¿no? Hay nuevos buyer personas, que es lo que les quiero dejar, tenemos que entender que estos nuevos usuarios son digitales, funcionan en tribus, entonces tengo que identificar cuál es mi tribu. Están sobreinformados, pero ojo, no quiere decir que tienen buena información o información de calidad o que de entrada entienden la información, solo tienen mucha. Toman decisiones superficiales. ¿Cuántas veces no hemos visto que alguien comparte alguna noticia y solo leyó el título y nunca se metió a leer el resto de la nota, ¿no? El contexto político, económico y social está difícil. Los nuevos clientes tienen superpoderes porque
una reseña, un video, como el de la Lady Pizza, ¿no? Que es el último que ha circulado. Estos clientes tienen superpoderes. Entonces pueden deshacer tu marca o pueden llevarte a ganar mucho dinero. Entonces tienes que tener mucho cuidado con cómo los gestionas. Y todo está basado en la experiencia de usuario o en la experiencia UX. Entonces, ¿cómo nos vamos a digitalizar? Uno, tomando en cuenta la cultura y la comunicación derivadas de esta antropología digital, este dataísmo y todo esto que les estaba explicando. Todo tiene que girar en torno a la experiencia del cliente. Eso es lo más importante. Entonces, bye jerarquía. O sea, de hecho, una de las cosas a las que nos dedicamos es a reestructurar organigramas donde el centro es el cliente y a partir de este cliente y esa experiencia es como se gestiona lo demás. No es el director general y la cajita del subdirector y el otro subdirector y el gerente y el gerente 2 y el gerente 3. O sea, ya inclusive eso ha cambiado. El talento, tengo que tomar en cuenta el talento humano que tengo, la cultura de mi empresa y que haga match con la tribu a la que voy dirigido y el propósito. El propósito tiene que ser súper claro. La simplificación de todo. Inclusive piénsenlo así. Cuando ustedes quieren hacer una pauta en alguna red social, si tiene demasiado texto, no circula un anuncio. Entonces, tiene que ser todo muy simple. Ya estas presentaciones de 40 láminas para vender algo, es más, el PowerPoint ya no lo usa. Y la innovación. Todo el mundo quiere innovar. Yo les digo que antes de ponerse a innovar, hay que hacer un análisis de qué sirve y qué no sirve. No se puede estar inventando el hilo negro todos los días, ni el agua tibia. Entonces, de pronto, la innovación, aunque esté un poco sobreestimada, sí hay que hacerla bien y hay que hacerla orientada a hacer más rentables los negocios o nuestra vida profesional, ¿no? Entonces, las conclusiones es que la cuarta ola ha empezado. Ya no existe la libertad ni el libre albedrío, ya les expliqué por qué. La globalización en realidad es tecnológica y de hipercultura. Hay una nueva definición de éxito que va mucho con likes, comentarios, seguidores y otro tipo de cosas, no necesariamente con tener una casa, dos coches. La guerra demográfica cada vez pierde más sentido, por lo que les explicaba. Las diferencias socioeconómicas contra geográficas quiere decir que hoy un usuario o un consumidor de un país que tenga un cierto nivel sociodemográfico o socioeconómico se va a relacionar mejor con uno similar, aunque viva en otro país, que a lo mejor con alguien que esté dentro de su misma ciudad, pero que tenga otras características socioeconómicas. Y los nuevos modelos de negocio, que tienen que ser digitales. No vamos a dejar de tener cosas analógicas, no van a dejar de existir los productos, evidentemente, pero el cómo lo gestionamos y cómo hacemos de esto un modelo de negocio es lo que tiene que cambiar. Entonces, les recomiendo mucho que lean a este autor que se llama Noah Harari, si les gusta este tema, o a Byung-Chul Han. Inclusive también hay otro filósofo que se llama Zizek. Los tres hablan mucho de estos términos y él lo que dice es, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Entonces, saber realmente qué es lo que está pasando es lo que le da poder a las empresas, que en este caso, por ejemplo, Google, por eso es el tamaño que es, y a los gobiernos, ¿no? Bueno, pues por mi parte es todo. Creo que resumí muchísima información en una hora. Espero que les haya gustado. No sé si tengan dudas, preguntas. Aquí están mis datos por si quieren ver algunas otras cosas de esta información. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a ti, Monse. Pues bueno, quien quisiera hacer algunas preguntas o tuvieran algunas dudas, si quieren seguirme las enviando de manera privada en el chat o en el chat para todos. Yo tengo una primera pregunta que me hicieron llegar, Monse, y es, ¿consideras que alguna industria realmente previó esta evolución digital con la pandemia, esta evolución digital de los seres humanos en la pandemia? O sea, que realmente alguna industria sí estaba esperando este momentum en el que todos ya estamos totalmente digitalizados.
Yo creo que no, o sea, no creo que alguna empresa lo estuviera esperando como tal, pero sí había algunas que tenían, mejores cimientos para resolverlo. Y lo vemos con, Amazon aumentó sus ventas, Uber Eats, Didi, Netflix, todas estas que están enfocadas a la experiencia de usuario y obviamente a todo lo poco que podemos consumir estando encerrados, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que lo imaginaba, ¿no? En algún momento, o inclusive todos, supongo bancos, ¿no? Que quieren que todo ya sea digitalizado. Yo creo que les vino bien, pero no se esperaban, ¿no? Que esta brecha en esta época se diera tan rápido, creo. Claro, porque además ponle que a lo mejor los servicios sean digitales, pero las empresas hacia adentro, aún estas, siguen funcionando normal. Entonces también tienen el reto de dar el servicio, pero no tener digitalizado hacia el interior. Ese es otro reto, ¿eh? Sí, exactamente. Creo que también se conjunta con una pregunta más que hacen aquí, pero vamos a darle paso a las preguntas del chat en general. Blanca dice, hola, muy interesante tu exposición. ¿Podrías escribir los autores de los libros que nos recomiendas, por favor? No sé si en el chat Eh, los pudieras escribir si quieres, ya nada más sí, para... los escribo rapidísimo. Harari y hay muchos, pero inclusive si Google, que todo lo sabe, buscan a estos autores, les van a salir algunos relacionados, ¿no? Ya los Algunas puse ahí. otras. Perfecto, Monse, gracias. Dice Carlos Flores, hola, felicito a la ponente por el gran tema presentado. Algunas preguntas. ¿Qué nos está dando los sentidos de pertenecer a algo hoy en día? Bueno, es que tiene varias preguntas, voy Eh, a hacer de una en una. bueno, ¿qué nos está dando los sentidos de pertenecer? Las comunidades digitales. Justo las redes sociales es una de las formas de pertenencia. Ok. Si tenemos ya un comportamiento digital, sería, Sí, claro que sí, pues, aunque no queramos, creo, ¿no? es correcto. ¿Qué va a pasar con la esencia social sumado a factores como los vividos actuales por la pandemia? Pues esa es una de las dudas, ¿no? Que tenemos los que estudiamos estos fenómenos, ¿no? O sea, un poco qué va a pasar con todo esto, o sea, cuál va a ser el comportamiento final, ¿nos vamos a adaptar a esto, vamos a cambiar, vamos a terminar odiando lo digital, volviendo al analógico. Hay algunas cosas que no tenemos claridad, pero en general lo que va a pasar es que se va a profundizar el uso, ¿no? De las plataformas digitales. Sí, sí, lo creo. ¿De qué nos va a servir tanta venta y poco sentido sociocultural? Pues en Y... volvernos más vacíos. En tener más dinero y menos de qué platicar. Sí, pero bueno, al final creo que también mutamos o, ¿no? Evolucionamos como seres humanos, ¿no? Sí, no O sea, todos. tenemos, pues sí, pero Ese es el problema, ¿no? sí, yo creo que los jóvenes y todas estas generaciones te atraen, ¿no? Como dices, necesidades diferentes, gustos diferentes, bueno, y hablamos, etc., ¿no? Correcto. Em, Otra pregunta de Miguel Maciel. Si no va a existir o no existe ya la libertad, ¿qué es lo que vienen? ¿Qué es lo que vienen o cómo será la convivencia? Pues yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver es cómo manejó China todo este tema del COVID-19. El rastreo de las personas, el cómo utilizaban el GPS, cómo también a través de las redes sociales podían ver si alguien estaba violando las leyes de confinamiento. Estuvo muy interesante de cómo han hecho este control los chinos, también de lo que buscas, de lo que haces. Hay que recordar que China tiene sus firewalls donde no pueden ver el Internet de otros países, sino solo el propio. Entonces, es interesante. Yo creo que hacia allá vamos. Sí, yo creo que sí, todo ese control. O a lo mejor China nada más lo pone público, a lo mejor ya estamos en esas, nada más que no sabemos que estamos siendo vigilados de esa manera. Es correcto. Puede ser. Este, mm, Dice otra pregunta, ¿cómo gestionan las marcas estos usuarios, tanto análogos como los nativos digitales, que tienen que tratar con ambos, ¿no? Pues es eso, o sea, véanlo así, o sea, pensemos en como si tuvieran una sucursal y una tienda en línea, o sea, tienen que ir gestionando los canales de ventas y así es, ¿no? Pero cada uno tiene que tener su propia importancia, porque lo que pasó con muchas empresas es que cuidaban muy bien la sucursal
y la tienda digital, pues con el Sobrinity Manager, ¿no? Y entonces es como si tuvieras un aparador muy bien cuidado y el otro arrumbado, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidar ambos, ¿no? Ok, perfecto. Mario Jesús Martínez dice, tres películas y tres libros específicos que recomiendas para dar mejor el tema. Híjole, hay muchos, tres específicos. Yo les recomendaría el de Hipercultura de Chulhan, se los estoy escribiendo aquí, el de Homo Deus, que es de Noah Harari, y The Culture Map, que es de Erin Meyer, perdón, es que estaba viendo el título. Sí, es The Culture Map de Erin Meyer. Erin Meyer. Estos son tres con los que pueden empezar, ¿no? Y películas, híjole, pues yo les recomendaría la serie de Black Mirror, es buenísima y ahorita viene como muy al punto. También descubrí que existe Dimensión Desconocida como nueva versión en Amazon Prime, también está muy buena. Gattaca es una película que ya tiene sus años, pero pues que más o menos entra en este concepto. Y tal vez Minority Report, no sé si se acuerdan de esa película con Tom Cruise. Hay ciertas cosas ahí de uso de biométricos y esto que ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, más allá de la trama, o sea, como entender estas visiones de futuro me parecen interesantes. Ok, sí, muy bien. Por último, dice Javier Martínez, en la llamada nueva normalidad, ¿qué importancia tendrán las redes sociales? Es que es la ventana al mundo, es la manera en que nos hemos mantenido comunicados y en contacto. O sea, lo que les decía, los seres humanos somos gregarios y nos gusta estar en contacto con otros seres humanos. No estamos hechos para el aislamiento, ni siquiera podríamos sobrevivir aislados, ¿no? Entonces, las redes sociales hoy están cobrando mucho mayor importancia porque son las que están permitiendo seguir cohesionando esa comunidad. Wow, ¿no? Cuando a lo mejor antes nada más era un tema como de entretenimiento, podría ser, ¿no? Sí, O algo que no era tan necesario, tan básico en tu vida. Bueno, para ciertas generaciones, para otros no podían respirar si no tenían no estaban al tanto de sus redes sociales, creo, ¿no? Roberto, felicidades a Monse. Los insights son primordiales en toda estrategia de digital marketing de cualquier empresa. ¿Nos podrías dar ejemplos de estos insights? Am, híjole, tendría que ser como, eh, de hecho tengo todo un curso específico de eso, pero haciéndolo muy, muy sencillo es entender quién es tu cliente, o sea, ponte a investigar quién es, ¿no? ¿Qué le gusta, qué busca? Entender mucho, por ejemplo, si se va a meter a mi página, ¿qué hizo antes? ¿Qué otras cosas vio? ¿Qué otras cosas le interesan? ¿Cómo puedo hacerle las cosas mucho más sencillas? Porque a partir, como decía, de la experiencia es justo como podemos gestionar mejor el marketing digital. Sí, totalmente de acuerdo. Al final eso, ¿no? Conocer a ese consumidor, cómo está mutando, porque también todos estamos siendo, o sea, ya somos público de una marca, pero al final también esta pandemia nos está cambiando a todos, Correcto, sí, hay ¿no? que estar al día de cómo vamos cambiando, es correcto. Ok, perfecto. Pues, Blanca, una última pregunta, Monse, porque también sé que tienes Ya que sé, salir tengo, corriendo, pero sí, justo a las 7 tengo otro. ok, Blanca, dice, ¿qué pasa con las personas que disfrutaron más de estar aislados que en compañía? Conozco a varios, y que más bien les da angustia volver a la convivencia en el aspecto laboral, educativo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Fíjate que he leído varios artículos interesantes, porque, bueno, parte de lo que también he estudiado tiene que ver con la inteligencia emocional y esta parte de salud mental, que tiene que ver con las neurociencias. Y hay tres fenómenos con esto. Una, que tal vez su vida no les gustaba y entonces esta pausa les está cayendo bien. O sea, ya venía un tema de antes, de ansiedad y de no sentirse a gusto con el cómo eran las cosas y evidentemente no quieren volver a lo mismo. Otra que es el síndrome de la cabaña, por ahí búsquenlo, que habla justo de, ya me siento tan a gusto en este espacio que es mío, que tengo bajo control, donde me siento seguro, que no quiero perder eso, ¿no? Y el tercero que leí es un poco como esta negación a, prefiero decir que no lo necesito,
para no pensar en ello. Entonces, prefiero decir que estoy muy a gusto así, porque si realmente me pongo a pensar que no estoy a gusto, la voy a pasar mal. Entonces, es como una negación de autoprotección. Son las 3 cosas que yo he encontrado en artículos de cuestiones de psicólogos, ¿no? Pero, pues, nadie está muy seguro, ¿eh? Sí, claro, no sabemos qué va a pasar. De hecho, ahora con todos los temas de clases en línea, ¿no? Que los alumnos de determinada manera decían, no, ya la presencial y todo. Ahora diles que es presencial y te van a decir, no, pero es que en línea en mi Ay, no casa, la ¿no? puedo tomar en mi casa, ¿no? Total, nomás este sábado, ya los estoy viendo, claro. Exacto. Entonces, bueno, al final los seres humanos somos tan complejos, ¿no? Que cualquier situación, pues ahora sí que método de caso y de estudio. Correcto. Muchísimas gracias, Monse, de verdad, gracias por el tema. Ahí te mandan ahí unos mensajitos de felicidades, que muchas gracias. Y pues bueno, es un honor, siempre lo he dicho, contar contigo dentro de la universidad y que puedas compartirnos todos estos temas de actualidad, tanto en maestría como en los diplomados que nos acompañas. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Ruth, Poncho, por todo el apoyo. Y síganos en redes sociales, síganos en Facebook de Posgrados Universidad de la Comunicación para que le sigan los pasos a las conferencias de Monse, que seguro la tenemos pronto, y todas las conferencias que seguimos impartiendo de estos temas de actualidad y de gran relevancia. Muchas gracias a todos. Gracias, Monse. Muchas gracias a todos, que tengan excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Nos vemos. Bye.